príncipes y princesas. Iba siendo hora de tuto, aunque habéis tenido un par de tips por ahí, alguna cosita. Y vamos a hacer un mini álbum de verano, pero vamos a utilizar la frame. Va a ser algo sencillito, muy sencillito, pero para que le quitéis el miedo o para que le saquéis el mayor provecho a la máquina. Voy a utilizar estas dos colecciones de papeles, os dejo el enlace abajo, las compré en Manualidades Creando en Ciudad Real. Y son el Radle Tropicana, y he cogido las dos porque el pantone de colores que vienen aquí, no sé si os fijáis, este pantone de colores, podéis utilizar las dos combinadas. Yo pues os enseño un poquito cómo es, no estoy haciendo el vídeo para enseñaros los papeles precisamente, pero me gustó mucho, pues por ejemplo el ajo del tucán, las flores, bueno, vienen 20 hojas, 15 diseños, 5 a doble cara solamente y tienen 200 gramos. Este, por ejemplo, tiene los cactus, tiene rayas, diamantes, estrellas de mar, bueno, letras, textos, cigalas. A mí este es el que menos me gusta, puntos y más puntos y arcoiris. Bueno, me pareció súper alegre para el verano, así muy playero, y es la colección que vamos a utilizar. Esto por aquí. Vamos a hacer un mini álbum aprovechando que tenemos que aprender a utilizar esta, y yo ya tengo aquí hechos 4 sobres, voy a ponerle solamente 6 y vamos a hacer 3 en vertical y 3 en horizontal, si queréis, para este proyecto, ¿vale? Yo en mi caso voy a hacer 3 en horizontal y 3 en vertical. Así que lo primero que tenemos que aprender a hacer es utilizar la frame, ¿vale? Primero, esto, bueno, si lo ponemos aquí en el borde del todo, aquí, ¿vale? Vamos ahí y lo que hace es, nos hace una esquina, ¿vale? Nos redondea la esquina. Yo realmente esto no lo utilizo, ¿por qué? Pues porque tengo la corner, tengo un montón de redondeadoras, entonces lo que me limito a hacerlo es para hacer mis sobres interiores o mis marcos, como queráis llamarles. Bueno, yo... vamos a utilizar de estas papeles 6 de 15 por 12, os lo dejo aquí apuntado, 6 papeles de 15 por 12, unos en vertical y otros en horizontal, con lo cual los tenéis que fijar bien en el dibujo. En mi caso, este va a ir ahí y lo pongo a 5. Y lo pongo ahí a 5, ¿vale? Que estoy haciendo este lateral y este lateral, le doy la vuelta y lo pongo a 5. He hecho la parte de arriba porque mi marco va a ir en horizontal, este, ¿vale? Después yo quiero que aquí sea tipo foto Polaroid, así que le voy a poner esta solamente al 1. Entonces me voy ahí, corto, ¿veis? Este me va a quedar más ancho. Y este no lo puedo girar así, porque si lo giro así me haría el corte aquí. Con lo cual he cortado ahí y lo que hago es darle la vuelta así y lo corto por aquí. Vale, aquí lo veis, nos queda más estrecho aquí y aquí más ancho. Bueno, ahora llega el momento de cortar aquí, que algunas me habéis dicho que cuando cortáis ahí, en esa línea, os queda el corte mal hecho. Bueno, lo importante es poner la cuchilla para adentro, así, ¿veis lo que acabo de hacer? Y cortar, ¿vale? Fijaros, el corte es perfecto, no queda rebarba. Muchas me habéis dicho que os queda la rebarba. Bueno, lo primero es, yo lo que hago es meto primero la cuchilla y corto. De esto solo podré cortar este lado y este lado con esta medida, que lo tengo al 5, igual que lo tenía ahí, ¿no? Bueno, pues voy ahí y corto. Y fijaos, no me queda ninguna rebarbita, ¿lo veis? Y este lo teníamos al 1, así que después tenemos que poner nuestra barra al 1. Vamos ahí. Y lo mismo, primero meto la cuchilla es esto, en el carril de dentro. Y ya corto. Y así os quedará el marco totalmente perfecto, ¿vale? Si metemos primero esto y luego la cuchilla, así, pues sí que os hace una rebarbita. Por eso os recomiendo que lo metáis al revés, ahí y así. Bueno, este
por aquí. En otro vídeo ya habíais visto que esto lo utilizábamos para hacer tap, para hacer infinidad de cosas. Bueno, en este no os lo voy a enseñar, lo que os quería enseñar es cómo cortarlo perfectamente y vamos a hacer, este es uno, que este va a ir aquí, ¿vale? Y vamos a hacer otro que en este caso es el vertical. Bueno, este va a ser el vertical. También tiene que medir 15 por 12 porque nuestras sobres interiores van a ir en 15 por 12 y voy a lo mismo. Yo los dos de arriba los hago en el 5, ¿vale? Para que nos quede el mismo ancho que este, ¿vale? Y los dos de abajo los tengo que hacer en el 1. Así que me voy ahí, lo pongo ahí, le doy ahí y le giro. ¿Veis? He cortado este, entonces el siguiente de abajo es ese y lo giro, ¿vale? Como ya tengo el del 1, es el que voy a cortar el primero, aprovecho, voy ahí. Igual, meto la cuchilla primero, esto, ¿veis? Ahí. Y el corte perfecto, y ahora ya bajo este al 5. Vamos aquí, la cuchilla siempre primero, y hago los 3 cortes restantes que me quedaban. Bueno, ahí lo tenéis, ¿veis? Perfecto. Este con este, vale. ¿Qué pasa? Que esto lo podríais hacer con cualquier papel de cualquier medida. Si vosotros queréis un marco de la misma medida por todas partes, tendríais que hacerlo, pues por ejemplo, lo tengo en el 5, ¿no? Pues todas las partes al 5. ¿Vale? Simplemente. Aquí no tiene mayor ciencia, ¿vale? Todas las partes al 5, vamos ahí, siempre la cuchilla primero, y nos queda el marco ahí, igual por todas partes. El problema se os complica un poquito cuando tenéis que hacer o queréis hacer un tipo foto Polaroid, ¿vale? Ahí lo veis, ¿vale? Y es lo que os digo, nos da lo mismo que sea más ancho, más estrecho. Imaginaros, voy a poner uno al 2,5 y otro aquí al 2,5, ¿vale? Para cortar la parte de arriba. Pues arriba al 2,5 y arriba al 2,5 va a quedar un marco estrechito. Pero que queremos que el de aquí abajo nos quede ancho, muy ancho, o sea, nos va a quedar muy ancho. Así que vamos ahí, cortamos ahí y le damos la vuelta, ¿veis? Es así de fácil, ¿vale? Y ahora es imprescindible que esto lo mováis, ¿vale? Este lo hemos cortado al 2,5, pues lo pongo al 2,5, ¿vale? Y corto los 3 laterales que tenemos a 2,5, que son este y este. Y el otro lo habíamos puesto al 1, pues aquí arriba os lo pone, vamos al 1, 1. En el vídeo no se verá muy bien que pone 1, pero lo pone. Y ahí metemos primero la cuchilla y aquí tendríais el marco más fino. Lo que es imprescindible es que os acordéis que para hacer la parte de abajo más ancha o la parte de un lado más ancha tendréis que mover solamente este de aquí. Bueno, después ya os dejo el enlace del otro que tengo, del otro vídeo, donde podéis hacer tabs, y lo que hacéis con estas pequeñitas las podéis utilizar para esquineras, que también lo tenéis en el otro vídeo. Y ahora, ya que hemos aprendido a utilizar la Tab Punch Board, pues vamos a hacer nuestro álbum. Necesitamos también hojas de 16 por 13, 6 si vais a hacerlo como yo, 6 hojas de 16 por 13, en este caso esta de aquí, y la vamos a marcar a 1 centímetro de un lado y a otro centímetro de otro lado.
Este, por ejemplo, para lo horizontal, ¿vale? Y lo mismo vamos a hacer en la otra, que también vamos a necesitar marcar a 1 centímetro de un lado y a 1 centímetro del otro lado. ¿Y por qué lo estoy haciendo así? Porque mi vertical van a ser los cactus. Si lo marco al revés, ¿vale? Yo quiero que me quede una abertura de este lado para hacer la espina. Si lo marco al revés, pues me quedará súper mal. Voy a poner este marquito aquí que queda mejor, ¿vale? Entonces, ahora que lo tenemos aquí, que lo vemos, le quitamos las esquinas y lo plegamos bien. Le quitamos las esquinas a los dos y lo plegamos bien. Ahí y aquí. Y el otro exactamente igual. Plegamos para adentro, ahí y ahí. Y os dije que íbamos a utilizar acetato, que eran los cachos que teníamos de haber hecho el del embarazo, ¿os acordáis? Y los vamos a cortar a 15 por 12, que es la medida de nuestro marco. Y lo vamos a pegar con taqui. El borde, primero el acetato pegamos, ¿vale? Primero ahí. Si os ha quedado mal cortado o algo, lo rematáis justo después de pegarlo. Vale. Y este va a ser el que vaya aquí. ¿Vale? Este va a ir encima, pero solamente vamos a pegar 3 laterales. Y le vamos a añadir unos tab, que me apetece añadirle unos tab, ¿vale? Y aquí pues se lo vamos a poner un poquito más abajo porque ya allí en los otros se los había puesto como más intercalado, para que quede un poco más chulo. Y le voy a hacer el tab, lo vamos a poner aquí y ahora ya podemos pegar nuestro marco. Solamente pegamos lo que tenemos en las pestañas, o sea, esto y esto. Vale. Ahí. La colección es que es súper, súper, súper alegre. Dan ganas de playa, aunque en verano, o sea, aunque en León parezca que no es verano, esto es terrible, pero bueno, en fin, pero dan ganas de playita, sol, un buen libro. Vale, este por aquí, que es el vertical, lo vamos a dejar secar aquí, y este sería el horizontal y hacemos lo mismo, le ponemos pegamento al marco, todo pegamento porque si no se nos va a levantar. Este por ahí. Tiene que ser pegamento bueno, ¿eh? Esto sí que es importantísimo porque ya sabéis que el acetato es un poco especialito para los pegamentos, ¿eh? Esta pestañita quiero que me quede ahí. Ahí. Vale. Y lo mismo, pegamos este por aquí, pero tenemos que pegarle otra pestaña que se la voy a poner también abajo porque la otra estaba arriba. Así que vamos aquí, se la colocamos ahí. No es necesario que estéis midiendo como si, ¿sabes? Es simplemente que quede un poco ordenado pero desordenado. Vamos ahí. El pegamento que os quede, limpiarlo, por Dios. Y ahí lo tendríamos. Vale. Lo mismo, lo pegamos y lo dejamos secar. Si puede ser apretando con algo, que yo le voy a poner debajo de la base, ahí, mientras hago otra cosa. Vale, que se nos vaya secando. Bueno, teníamos un problema con la espina, esta espina. Vais a necesitar tres tiras de 3 centímetros, ¿vale? Y en este caso vamos a marcar solo a 1 y a 2 centímetros en las 3 tiras, ¿vale? A 1 y a 2, todo dependiendo del
y a 1 y a 2. Todo dependiendo de la medida de vuestro lomo, de los sobres que queráis ponerlo, etc. Bueno, yo sé que mis sobres, yo tengo aquí una preparada para que la veáis, ¿vale? Yo sé que mis sobres, este sobre de alto mide 15 centímetros, ¿vale? Y este de ancho mide 12, ¿vale? Que es este. Lo que vamos a hacer luego es encuadernar, vamos a abrir esto, encuadernar el de 12 en el de 12 y el de 15 en el de 15, ¿vale? Que es lo que yo os quería que hicierais, que entendierais, Dios, que se me lengua la traba, quería que entendierais en la encuadernación que hicimos el otro día, que parece que se os ha atravesado algunas. Bueno, pues el de 15 va en el de 15 y el de 12 va en el de 12. Es una encuadernación súper sencilla. Vale. Ya tenemos nuestras 3 tiras y ¿qué tenemos que hacer? Pues nuestras tapas. Yo, este tipo de álbumes, os recomiendo que hagáis primero los sobres y después, en función de los sobres que hagáis las tapas, ¿vale? No cortéis primero las tapas y luego los sobres. Entonces, a mí, no quiero que me llegue hasta aquí, quiero que estas pestañas se vean, así que lo voy a dejar en 15,5. Voy a coger 2 cartones, uno de 15 de alto por 15,5 de ancho, otro más, y un lomo de 5 centímetros por 15. Vamos a encuadernar. Esto lo vamos a encuadernar, como siempre, con papel, pero esto es lo único que os voy a encuadernar yo ahora mismo con un poquito de tela y un poquito de floca. Floca es esto, que es o guata, floca o lo que le queráis llamar. Y esto va así y solamente se lo voy a poner en el lomo. Ya veréis qué contraste más chulo vamos a crear con esto. Simplemente vamos ahí, lo pegamos un poquito, que se quede un poco pegado, no hace falta que lo extendáis ni nada, simplemente que se quede pegado. Y vamos a cortar esto. Y una tela verde, he cogido este verde lima porque me hace juego con la colección, la verdad es que queda bastante chulo. Vale, y vamos ahí, voy a plancharlo un poquito. Voy a poner la plancha, voy a plancharlo un poquito, porque está un poquito... Vale. Y me he comprado esta plancha en Carrefour, porque es súper pequeñita, y me costó 12 €, me parece súper ideal. Así que os la recomiendo por si queréis o hacéis patchwork o para el scrap mismo, os viene genial para este tipo de cositas así pequeñas. Vale, vamos ahí y lo voy a planchar a ver si ya se ha calentado. ¿Veis? Enseguida calienta. Apenas la tengo con agua porque se me ha olvidado llenarla, pero ¿veis? Es súper ideal. Vale. Desenchufa, además no ocupa nada, la puedo poner en cualquier sitio. Así que muy recomendable y funciona súper bien. Bueno, vamos ahí y ahora ya sí vamos a encuadernar esto aquí y esto ahí. ¿Vale? Bueno. Aquí no voy a echar mucho, simplemente voy a echar un poco para que se pegue, para que no se nos levante, simplemente así. ¿Veis? Y lo vamos a poner ahí. Y ahora ya sí vamos a encuadernar esto por aquí. Aquí también le ponemos bien de pegamento y aquí le ponemos bien de pegamento. Y lo aplastamos todo lo que podamos. Ahí y ahí. Y ahí y ahí. Vale. Y cogemos nuestras pincitas y sujetamos. Una por aquí y la otra por aquí. Esto era lo que mayor ciencia tenía, que no tiene ninguna. Esto lo sabemos hacer todas perfectamente. Así que ahora voy a ponerme a encuadernar los otros cartones. Ahí y ahí.
y os lo voy a poner a cámara rápida para que no se nos alargue muchísimo esto. Lo dejamos secar y me pongo a encuadernar estos cartones. Ahora mismo os veo. Vale, lo tenéis, lo tenemos todos, yo ya lo tengo. Ya está esto seco. Y vamos a encuadernar. Yo quiero que mi hoja principal sea esta, la portada. Y esta es la parte de atrás, así que quiero que vaya ahí y así. Primero voy a quitarle un poco de esto, que no nos hace falta tanto. Y voy a quitarle un poquito de esto, ahí, y un poquito de esto. Es mejor que lo hagáis de fuera para adentro, ahí. Y lo mismo de este lado, que no nos hace falta. Y lo mismo, un poquito para ahí y un poquito de ahí. ¿Dónde va lo que hago así con la mano? Al suelo. No tengo tiempo de estar con miramientos, prefiero barrer luego. Es que me lo habéis preguntado y entonces pues ahora os lo digo. Bueno, este lo vamos a pegar ahí bien al borde con cola. Ahí, vamos a ponerle bien de cola. Voy a levantarlo para así no manchar mi base. Y le ponemos bien de cola, sin miedo. Y lo ajustamos bien al borde de nuestra tela y nuestro lomo. Vale. Ahí. Por supuesto, toallita y limpiamos lo que sobra. Esto por aquí. Voy ahí y limpio lo que me sobra por ahí también. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo de este lado. Bien de cola. Confirmar que sea 15 y no 15 y medio, ¿vale? 15. Vamos ahí. Porque podéis ponerlo al revés. Entonces, pues... el lomo mide exactamente igual que el cartón. Así que... más fácil imposible. Y vamos ahí y lo mismo. Alineamos justo al borde y ahí. Venga. El gordito de la floca hace que se levante un poquito, pero en cuanto lo peguemos ni se va a apreciar. Bueno, esto por aquí y nos quedaría algo ahí, súper chulo. Vale. Y ahora vamos a ponerle un lomete aquí. En este caso voy a poner este que mide 14,60 y de ancho no sé ni lo que le he dado porque es un cacho que me ha sobrado. ¿Dónde tengo yo mi rayón? Bueno, vamos a utilizar esta. Y esta tiene
10 centímetros y medio, pero bueno, es un trozo que me ha sobrado que nos llegue de lado a lado. Y también bien de pegamento, se le echamos aquí el papel. Y bien de pegamento, cola, pegamento, cola de encuadernar, lo que queráis. Yo estoy utilizando la de Inspiro, que me chifla y me chifla. Y bueno, ya sabéis, que cuando algo me gusta, lo digo. Y cuando no, también. Vamos ahí y lo vamos a poner ahí. Centradito, que nos quede lo mismo de un lado que de otro. Y lo vamos a dejar que frague un poquito. Es muy importante que esto lleve mucho pegamento para que quede perfecto. Vale, vamos ahí. Y ahí. Vale. Y lo más importante para que la encuadernación quede bien es que el pegamento humedezca el papel y luego ya hacemos nosotros con el papel lo que queramos. Vamos a dejarlo fraguar un poquito aquí y después ya podremos darle nuestra forma. Ahí y ahí. Vale, ahí. Y ahora ya sí, vamos a doblarlo del todo, ¿vale? Del todo es del todo. ¿Veis lo que he hecho? ¿Vale? Y ahora vamos a doblar la otra también del todo y así nos tiene que quedar algo así. ¿Veis? Directamente el papel os pide dónde quiere ir, dónde quiere quedar, ¿vale? No necesariamente tiene que ser que vosotros lo llevéis. El papel os pide dónde tiene que ir. Aquí ajustamos bien ajustadito, que nos quede mono. Y ahí. Y veis que el papel me ha dicho por dónde tengo que doblar. Vamos a estirarlo un poquito aquí. Ahí, eso es. Y ahí. Vale. Así y así. Así. Bueno, esto por aquí. Vamos a dejarlo que seque un poquito por ahí. Un poquito solo. Y le voy a poner una pinza así para que se seque en esa posición. Vale. Continuamos. Vamos a necesitar para los interiores, para contraportadas, dos papeles. En este caso mide 15 por 14,5 y le voy a hacer un sobre. También, o sea, una especie de marco sobre. Pero en este caso también con restos de los que tengo para aprovecharlo. ¿Vale? Ahí, que lo vamos a poner en la portada y en la contraportada. Y también para ello vamos a utilizar la frame, que está aquí. Vale. En este caso voy a utilizar un papel de 15 por 14,5. ¿Vale? Y fijaros, este es el 15, ¿vale? Bueno, pues quiero que me quede ancho en los lados y aquí, pero aquí más estrecho. Entonces, voy a ponerlo en el 5 y en el 1. Y voy a cortar aquí y aquí. ¿Vale? ¿Bien? Pero es que ahora aquí abajo también me tiene que quedar ancho, con lo cual lo tengo que poner todo en el 1. Y vamos a cortar ahí y ahí. Bueno, voy a cortar todo lo que tengo del 1, que es todo esto. Así, así. Este lateral también es del 1, así. Y lo de arriba lo tengo que poner en el 5. Ahí. Porque lo de arriba es lo que no he cortado al 1. Bueno, ¿y por qué he hecho esto? Pues porque lo que quiero hacer es un sobre, o sea, un marco tipo sobre. Y para eso necesito marcar, ¿vale? Necesitaría marcar. He utilizado la hoja que no es, pero bueno, en fin, vale lo mismo porque lo podéis ver. Necesito marcar aquí al 1, al 14, ¿lo veis?
Y aquí abajo solo voy a marcar a medio centímetro. ¿Vale? Vamos ahí, cortamos las esquinitas y cortamos las esquinitas. No es el que voy a poner realmente, porque, bueno, o lo pongo, pero tendré que poner otra base. Vale. Doblamos todo dobladito y entonces nos va a quedar un marco con sobre, incluyendo los laterales, ¿vale? Que nos queda el mismo tamaño que ese. Y luego vamos a necesitar un interior, vamos a darle la vuelta para que lo veáis, de 13 por 14, que tendremos que cortar nuestro acetato, ¿vale? Dependiendo de este tamaño. Yo este no quería utilizarlo para ahí, pero bueno, al final lo voy a utilizar para no tirarlo, pero tendré que utilizar otra base, que será de 15 por 14 y medio, para poner aquí detrás. Vale. Ahora mismo nos vemos. Vale, ya he cortado otra para poner en la contraportada, que es la que había estropeado. Bueno, he cogido todos mis sobres ya, luego podéis ordenarlos como más os guste o como más rabia os dé. Yo, por ejemplo, voy a poner este aquí, este en vertical, horizontal y así, vale. Y lo importante ahora es que entendamos por qué la encuadernación es como es y os dio tanta lata el otro día. Vamos a ver. Se supone que si este sobre mide 12 centímetros de alto, que es lo que mide, yo necesito que mi primera parte de mi espina, la primera parte de mi espina, mida 12 centímetros, ¿no? Bueno, pues para medirlo yo lo que hago es, le doy la vuelta aquí. Bueno, vamos a ponerlo que vaya desde abajo, para que quede más chulo. Vale. Yo lo pongo en su sitio, lo coloco como que fuera a ir ahí en la espina y corto donde quiero que vaya mi espina, que es de mi primer sobre. Así. Voy ahí y corto. Sé que aquí va uno de 12 y sé que aquí va uno de 15. Le hago unas pestañitas para que luego me sea más fácil meterlo y directamente voy con mi pegamento y lo pego. Voy ahí, extiendo el pegamento. Esto es súper importante, que el pegamento de la espina esté totalmente extendido. Y vamos ahí y lo pegamos. Bueno, ahí. Este va ahí. Hay que dejarlo secar, lógicamente, que quede lo más recto posible. ¿Vale? Voy a quitarle un poquito menos, así nos queda mejor. Y ahí. Bueno, voy a hacer lo mismo antes de nada para que me queden todas iguales y simplemente le quito lo que no quiero. Bueno, lo pego que no me estorbe, ¿vale? Ni al cerrar, ni al abrir, ni nada. Ahí, en su sitio. Limpio el exceso de pegamento, porque aquí no vamos a ponerle ahora mismo más pegamento en ese hueco, y hago lo mismo con el siguiente, y el siguiente es exactamente igual. Si estos dos iban primero el de 12 y luego el de 15, estos dos van primero el de 12 y luego el de 15. Para confirmar que nos quede perfecto, vamos ahí, lo ponemos en su sitio y así ya nos garantizamos que nos quede perfecto. ¿Veis? Ahí y ahí. Era exactamente igual que la otra encuadernación, pero hacíamos primero allí la espina y después las hojas. A ver si de esta manera pues lo entendéis mejor. Voy a cortar esta a la misma altura que habíamos cortado las otras dos. ¿Vale? Y aquí sí que voy a dejar ahora entre una y otra, voy a dejar la varita mágica de separación para que no me queden muy pegados los sobres. Ahí. Extendemos bien. Y volvemos a pegar. Ahí. ¿Vale? Me guío de mi varita mágica para que me queden medio centímetro entre espina y espina y hacemos otra espina diferente a lo que hemos hecho. Vale, tenemos nuestras otras dos, echamos para acá y lo mismo,
Volvemos a doblar nuestra tira, que ya la hemos cortado a nuestra medida. Y vuelvo a hacer lo mismo. Para no complicarnos, vamos ahí, marcamos donde queremos que vaya, cortamos y quitamos lo que nos sobra. Hacemos las pestañas. Vale. Y lo mismo, me voy, pongo medio centímetro de mi varita mágica y ahora le pongo la espina. Bien de pegamento, bien extendido, chicas, bien extendido y ahí. No me digáis que no es una espina, súper fácil, ¿vale? Incluso podríais poner otra más, yo no la voy a poner, la voy a dejar ahí y listo. Venga. Vale. Mientras se seca esa espina, voy a pegar esto aquí para que ya me quede en su sitio. Y ya veis, cinta doble cara aquí y ya sabéis, pegamento por los laterales, por los bordes, para que nos quede mejor. Ahí y ahí. Sin que pegue la cinta, ¿vale? Para que no repela. Vamos aquí y pegamos, alineamos donde queremos que vaya, ahí, levantamos y pegamos. Ah, los elefantes son súper monos. El marco que habíamos hecho, como tiene unas pestañitas, lo mismo, ponemos las pestañas, igual, y la pestañita está de aquí abajo y extendemos para que quede uniforme y no se nos levante. Ahí. Limpiamos y nos vamos ahí, donde más nos guste. Aquí, por ejemplo. Un poquito más arriba. Ahí. Bueno, y ahí podéis poner otra foto. Vale, pegamos ahí, que quede bien limpio, ni una gota de pegamento que se salga. Estas toallitas yo creo que están como súper secas. Ahí. Vamos a poner esto aquí y este aquí. Y voy a pegar este de ahí, pero el sobre no lo voy a pegar todavía para que... así. Aquí y aquí lo mismo. Y ahora empezamos a pegar nuestros sobres de la espina, que solamente voy a pegaros 2 y el otro lo voy a hacer a cámara rápida porque es lo mismo en todas. Y ya veréis que es súper fácil. Vamos ahí. Recordar que es más ancho, o sea, más largo que ancho. Vamos ahí y lo ponemos ahí. Toallitas, limpiamos. Estoy pasando fuerte porque esta toallita está casi seca, o sea que bueno. Vale, esto aquí ya tenemos eso así. Este sobre se está pegando y ya no me voy a complicar más. Lo voy a dejar ahí. Este va vertical, horizontal y vertical. Vamos allá. Y vamos a empezar a pegar. Bueno, simplemente, simple y llanamente tenemos que poner pegamento aquí y pegamento aquí. ¿Y por qué lo voy a poner ahí? Porque me va a costar menos que ponerlo en la espina, ¿vale? Sin pasarme, sin salirme de la línea, voy ahí y voy ahí, ¿vale? Ahí. Que nos quede pegamento en todo el borde. Y voy aquí y cojo mi espina y simplemente lo que tengo que hacer es pegarla al borde. ¿Veis? Ahí. Es muy importante que lo vayáis doblando. Vamos a echarlo un poquito para allá. Ahí. Mientras lo pegáis. Vale. Este por aquí. Lo voy a poner para ahí.
Y ahora voy a pegar el vertical, que es este, y lo mismo, voy a abrir sin pasarme del centímetro que tenemos de aquí, así que tenéis que tener un poquito de cuidado, ¿veis? Vamos así y así. Y así no nos sale pegamento tampoco para debajo de la espina. Bueno, esto bien de pegamento. Y lo mismo, nos vamos aquí, cogemos nuestra espina, ajustamos siempre abajo, ¿vale? Porque es donde tenemos la medida exacta de nuestra espina, y pegamos. Echamos para un lado y para otro, y ahí tendríamos nuestro siguiente sobre. Así los 5, 6, 8, 10, los que queráis poner, que yo ahora mismo voy a pegarlos de uno en uno, cámara rápida, y ahora mismo nos vemos. Bueno, ya habéis visto cómo queda, que queda súper chulo, es súper fácil de hacer, se pasan las hojas perfectamente, ¿vale? Y queda hasta aquí. Bueno, y lo que he hecho es enrollar una cuerda, un cordel. Os voy a enseñar cómo, porque no tiene mayor ciencia. Lo único que le he dejado entre lomo y lomo, les he dejado 1 centímetro precisamente por eso, que en el lomo hubiera 1 centímetro aquí, para poder meter la cuerda por aquí para que nos quede chulo, ¿vale? Lo que es entre en la espina, en esta, ¿eh? ¿Y cómo lo hago? Bueno, primero dejo un cacho aquí suficiente para que pueda dar vuelta. Voy a darme otra vuelta aquí, en el primero, y cuando ya estoy ahí me paso para el siguiente, pero me paso por aquí, porque si paso por el otro lado, pues lógicamente te va a estropear la encuadernación. Y por aquí paso por el siguiente, igual, lo mismo. Y ahí, ¿veis? Paso por ahí y ahora voy a pasarlo otra vez por aquí para que nos quede mejor. Y le paso ahora por atrás del todo y lo subo. Podéis darle otra vuelta más si queréis y pasar por otro. Así hasta que os canséis, os aburráis, etc. Yo ya le voy a hacer un nudo aquí para luego colgarle un colgajillo. Se lo hago así, simplemente va apretado. Este no es la encuadernación, así que no tenéis que tener miedo. ¿Veis? ¿Veis? Os quedarán por ahí unas cuerditas que da la sensación de que están sujetando algo, pero realmente no están sujetando nada. Bueno, y vamos a hacer la portada. Voy a ponerlo así para que verlo mejor. Y yo ya tengo preparadas algunas cositas por aquí, algunos palitos de chupa chups, de los de decoración, y voy a
creo que voy a utilizar este para aquí, o no lo sé todavía. Me he hecho un cactus con la Happy Jig y le he puesto un papel por detrás, que esto lo vi en la página de Happy Jig, ponerle papeles por detrás a los alambres, queda súper chulo, ¿veis? Por ejemplo, la cámara de fotos, que chula queda, pues yo se lo he hecho a un cactus, que también lo vi allí en un cactus. Y ahora mismo vamos a ponernos a decorar con los cachitos que os dije que había recortado, ¿vale? De la colección. Bueno, unos para aquí, otros para allí, el tucán, etcétera, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Tenía previsto ponerle este palo, pero yo creo que va a destacar más este, así que el primero que voy a hacer es cortarlo. No queremos que sea muy largo. Ahí. Os pongo las medidas si queréis de lo para poner el cactus. Y le vamos a poner una tira recta aquí. Vamos a poner así, la parte más chula para afuera. Ahí. Y vamos a empezar a pegar. Tenía una flecha por aquí, creo recordar. Sí. Vamos a empezar a pegar. Pues a la hoja. Así. Quiero que se vea un poquito. Ahí. Si queréis que os quede mejor, que creo que es lo que vamos a hacer, es mejor que le pongáis un cartoncito por debajo. Voy a cogerlo y ahora mismo vengo. Vale, como no estaba previsto, pues no lo tenía aquí, entonces es mejor que cortéis, que cojáis y pongáis el cartoncito antes, para que no se os quede luego aplastado o quede feo, ¿vale? Ahí, vamos aquí, vamos a ponerle uno por aquí y otro por aquí, por ejemplo. Igual este es muy grande, vamos a ponerle uno más pequeñito, y así pues ya nos da margen para que no nos quede ahí súper feo pegado. Bueno, y vamos a utilizarlo ahí. Venga, ¿vale? Así. Bien, ponemos pegamento y pegamos. Siempre comprobar, ¿vale? Vale. Esta, por ejemplo, no necesita taquito porque la verdad es que es tan finita que simplemente con ponerla ahí y que se levante, ahí. Vamos a aplastar esta un poquito. Vale. Este se va a poner como por aquí, y le vamos a poner unas tiras. En los laterales. Vale, ahí. Para que no se nos baje mucho. Y lo mismo, ponemos un poquito de pegamento. Y esto. Vale, lo colocamos, que no se nos mueva. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, este va a quedar así. Voy a coger un poco de hilo rosa, que tiene también así un poco fucsia, la colección, fucsia rosa. Vamos a ponerle esto un poquito así. Casi sería mejor con la pistola de silicona, pero alguien vino a mi scrap room y me la cogió. Así. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Y tenemos por aquí algunas cositas que quiero poner fijísimo. Bueno, primero vamos a colocar el cactusito este un poquito más alto o un poquito más bajo. Ahí, vamos a ponerlo aquí. Vale. Y no sé si ponerle relieve. Sí, vamos a ponerle un poquito de relieve. Lo mismo, con cinta de doble cara de esta que nos hemos inventado. Vale, el papel está pegado con taqui, ¿eh? Si es multisuperficies, mejor que mejor. Voy a levantarlo un poco más, lo voy a hacer en doble, que me quede más levantadito. Así y así.
este por aquí y este por aquí. Que me quede más levantadito el cactusito, para darle un poco más de fuerza a la portada. Aunque tiene unos colores súper vibrantes, no necesita mucha fuerza. Pero bueno, ahí queda de otra manera, ¿lo veis? Qué efecto más chulo. Bueno, vamos a empezar a colocar elementos. Quiero poner una flor para tapar la unión. Y estoy dudando entre amarilla y rosa. Sí, aunque no lo penséis, estoy dudando entre el amarillo y el rosa. Creo que me decanto por el... Creo que me decanto por el amarillo, lo siento, rosa. Qué cosas, ¿verdad? Decir yo me decanto por el amarillo, pues sí. Y a lo mejor le voy a meter otra por detrás, en rosa, ahora lo pensaremos, vamos a dejar que se pegue esto aquí. Vale, mi queridísimo tucán que me chifla, me parece súper chulo, lo voy a poner ahí. Y le voy a poner también cinta de doble cara o cartoncito. Y voy a ponerlo aquí y aquí y ahí, y lo vamos a poner ahí como también, como que está así. Vale, el cocotero no lo vamos a poner con cinta doble cara, sino que lo vamos a meter ahí el coquito un poco. Bájate. Y aquí había una sandía que también quería añadirle, que creo que la voy a poner como por ahí encima de este, así que no quiere la cosa. ¿Veis? O sea, esto lo vais haciendo según lo vais montando, vais viendo si os gusta más, menos, o con esto, sin esto. Aquí me apetecía meter esta flor por algún sitio que viene en la colección, pero no me encanta. Así que como no me encanta, pues no la vamos a meter. Y le vamos a añadir alguna flor. No lo sé, no sé si ya los voy a poner todavía, estoy pensándolo o no pensándolo. Bueno, creo que voy a buscar unas flores pequeñas y se las voy a poner. Estas de momento no me encajan, esta me gusta mucho con el amarillo, le da bastante fuerza y de momento mi portada va a quedar así. Seguramente que le añada alguna flor chiquitita que encuentre por aquí, pero de momento esto es lo que quería, esto es más o menos lo que me había imaginado y aquí está el resultado. Para aprender a utilizar la frame hemos hecho este mini álbum que es súper chulo, súper amor. No quiero mover mucho la portada aquí, luego la veréis en Instagram y en Facebook y nos quedan unos sobrecitos así de chulos que luego podréis también terminar de decorar pues con flores, con algunos de los que vienen en la colección que podréis recortar, etcétera, etcétera, que tenéis infinidad de cosas. Podéis poner los del Happy Jig, bueno, esto ya a vuestro gusto, ¿vale? Y nada, voy a colgarle un par de colgajillos aquí chulos y lo veréis en Instagram, en Facebook, en todas partes. Hasta aquí el tuto de hoy, espero que hayáis aprendido, aunque solo sea un poquito, algún tip interesante y que os animéis a hacer este mini álbum de verano que es bastante alegre y chulo. Un beso muy fuerte, nos vemos en el próximo tutorial.